Estamos grabando los sermones el domingo por la mañana por Facebook. Si lo quieren ver, si les gusta tanto el sermón de esta mañana y lo quieren ver de nuevo, pueden ir a Iglesia de Cristo New Braunfels en Facebook y ahí lo pueden escuchar de nuevo. Vamos a estudiar de un personaje en el Antiguo Testamento. Yo creo todos hemos oído de él. Y este personaje se llamó Sansón. Sansón. Está en inglés aquí en la pizarra. Yo creo lo hacemos para ayudar a los que no hablan el español muy bien, pero no tenemos esa necesidad hoy en día. Lo presentaremos en español, pero está en inglés si quieren ahí ver los puntos en inglés. La historia de Sansón se encuentra en el capítulo, en el libro de Jueces. Está Josué, después Jueces, y empieza en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Si quieren tener esos capítulos a la mano, ahí es donde vamos a estar viendo algunos puntos sobresalientes y las lecciones en esta mañana de cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Como se mencionó en la clase, hizo Luis la pregunta: ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Simplemente porque es un libro lleno de ejemplos para todos nosotros y cómo podemos usar esos ejemplos en nuestras vidas diarias, especialmente nuestras vidas espirituales. Ahí en Jueces, en el capítulo 16, vamos a leer las últimas palabras de este personaje. Es en el verso 20. Sansón dijo: los filisteos sobre ti. Brincamos al 30, después vamos a volver a esos versos. Pero estas son las últimas palabras de Sansón. Dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Estas fueron las últimas palabras de este personaje, Sansón: muera yo con los filisteos. Así es que vamos a ahora regresarnos al principio. ¿Quién fue Sansón? Sansón, como todos lo recuerdan, es como aquel hombre de mucha fuerza física, un hombre muy fuerte. Dios le dio a Sansón esta habilidad. ¿Qué tan fuerte él era, Sansón, físicamente? En Jueces 14, el capítulo 14, vemos nomás un ejemplo de su grande fuerza. En el verso 6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó
al león como quien despedaza un cabrito. Así es que nos podemos imaginar la fuerza que Dios le dio a este hombre. Un hombre tan fuerte que pudo despedazar a un león como despedazar a un cabrito. Fuerza tremenda que tenía Sansón. Sansón era israelita, venía de esta gente de la que mencionaba Luis, de estos que cruzaron el mar. De ahí venía Sansón, de esa descendencia, en particular de la tribu de Dan, ¿verdad? Todos los que cruzaron el mar era todas las tribus de los israelitas, todas las 12 tribus. 600,000 hombres cruzaron el mar. De ahí descendía la familia de Sansón. Dios lo había apartado a Sansón desde antes de su nacimiento. Él lo había escogido. Y esto es interesante y lo queremos ver ahí vamos ahí al capítulo 13, donde empieza la historia de Sansón. Y vamos a ver cómo es que Dios escoge a Sansón antes de su nacimiento. Los israelitas ya estaban dentro de la tierra prometida, ¿verdad? Y cuando Luis va a llegar a ese tiempo en la historia cuando ya entran los israelitas a la tierra prometida. Y vamos a caminar el reloj para adelante y ver que ya estamos dentro, o ya están los israelitas dentro de la tierra prometida. Había muchas naciones en esa tierra prometida. Ellos no eran los únicos que iban a habitar en la tierra que fluía leche y miel. Ahí había muchas otras naciones. Y una de ellas eran los filisteos. Los filisteos. Dios había dicho a su pueblo que ellos tenían que deshacerse de todas esas naciones porque eran naciones paganas, no creían en Dios. Los israelitas se iban a deshacer de estas naciones. Se iban a deshacer de los filisteos porque esta era una nación muy, muy fuerte, muy perversa en este tiempo. Se había vuelto una nación muy grande. Y no se vinieron a eliminar hasta que llegó el rey Nabucodonosor y los eliminó a todos. Y esa es otra historia. Dice la escritura ahí en el capítulo 13, en el verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Estando en la tierra prometida, ¿qué fue lo malo que hicieron los israelitas? Lo malo es que ellos empezaron a adorar a otros dioses, seguir las otras naciones, seguir sus costumbres y olvidarse de la ley de Dios. Y Dios los castigó. ¿Cómo los castigó Dios? El verso 1 dice que los entregó en mano de los filisteos, los entregó en mano de esta nación muy poderosa. ¿Por cuántos años los castigó Dios? Dice el verso 1, por 40 años
había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá. Este fue el padre de Sansón. Su esposa, mujer estéril. Mujer estéril. No podía tener hijos esta mujer. Un ángel en el verso 3 se le aparece a ella y le hace la promesa de que ella va a tener un hijo. Concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Esto es interesante, el mandamiento que le hace el ángel de Dios a esta mujer. Te voy a dar un hijo, pero tú tienes que abstenerte de tomar vino, sidra. Tienes que abstenerte de comer cosa inmunda. Y todo israelita sabía cuáles eran las cosas que Dios prohibía y cuáles eran las cosas que Dios permitía en cuanto a la comida. Pero le recuerda a Dios a ella, no vayas a contaminarte. Verso 5. Darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Es decir, no le vas a cortar el pelo a este niño. Su pelo que se quede, que nunca se le corte. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. El niño será nazareo a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra nazareo? Simplemente es un israelita apartado para dedicarse, para que él dedique su vida entera a Dios. Cualquier israelita tenía esta oportunidad de ser nazareo. Y lo podían hacer por un corto tiempo o se podía hacer por un tiempo largo. Pero era un tiempo en que esa persona dedicaba toda su vida a Dios, o todo ese tiempo a Dios. Se abstenía de comer ciertas cosas, se abstenía de mantenerse puro y limpio según la ley decía. Y en este caso, Sansón iba a ser un escogido, pero iba a ser para toda la vida. Por eso Dios lo escogió desde antes de su nacimiento. ¿Qué iba a ser Sansón? Dios lo escogió para un propósito en particular, un propósito muy especial. ¿Qué iba a ser? Dice el verso 5, Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Para eso lo escogió Dios. Para salvar a Israel de mano de los filisteos. Tú, Sansón, te voy a dar esta fuerza física, y con esa fuerza que te voy a dar, tú vas a conquistar a los filisteos, para que el pueblo de Israel ya no sea oprimido por ellos. Y lo que sigue en la historia de Sansón es en lo que queremos enfocarnos, en lo que nos queda aquí de tiempo en esta lección. La pregunta es, ¿hizo Sansón lo que Dios le había ordenado? ¿Salvó al pueblo de Israel de los filisteos? Si queremos ver 4 puntos interesantes en la historia de
de este personaje que los podemos aplicar a nuestras vidas. Vimos en el primer pasaje que leímos en el 16 que las últimas palabras de Sansón: muera yo con los filisteos. Y esa va a ser la pregunta con la que nos vamos a ir en esta mañana. ¿Voy a morir yo también como murió Sansón con los filisteos? Y obviamente estamos hablando en un sentido espiritual. La primera cosa que queremos ver de este personaje es Sansón le faltó el respeto a sus padres. Sansón le faltó el respeto a sus padres. ¿Por qué? Vamos viendo ahí qué hizo Sansón para faltarle respeto a sus padres. Jueces 14, empezando en el verso 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué hizo Sansón? Fue y se enamoró de una de las mujeres de los filisteos, las personas que Dios le dijo a Sansón que destruyera. Fue y se enamoró de una de esas mujeres. Verso 2. Lo declaró a su padre y a su madre. Y se los dice Sansón: yo he visto a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. No sabemos mucho de la costumbre que tenían los judíos en ese tiempo de que los padres iban y escogían a la mujer para su hijo, y por eso Sansón va y les hace esta petición a sus padres: les ruego. Vemos la insistencia aquí de Sansón: les ruego que me la toméis por mujer. Y luego, ¿qué dicen sus padres? Verso 3. ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Les da una orden, Sansón, les da una orden a sus padres. No me importa qué dice la ley de Moisés. A sus padres sí les importaba lo que decía la ley de Moisés. Dios había dicho a los israelitas: no se casen con ninguna persona extraña de las otras naciones. El pueblo de Dios únicamente va a ser pueblo de Dios. Y no voy a permitir que un israelita vaya y se case con una persona de otra nación. Falta de respeto a sus padres. Y les da la orden Sansón: tómame esta mujer porque ella me agrada. Vemos que les falta el respeto a sus padres. Y hay mucho que decir acerca de respetar y honrar a los padres. Eso empieza por la casa. Los padres tienen que enseñar a los hijos a respetar a sus padres. Ahí empieza todo el respeto.
Si el niño, niña respeta, es enseñado, enseñada a respetar a sus padres, entonces cuando ya crezca va a aprender a respetar a la maestra, los maestros, va a respetar las leyes terrenales, a los policías, y en particular va a aprender a respetar a Dios. Una persona que no respeta a Dios, que no respeta los mandamientos de Dios, casi siempre vemos que fue una persona que no fue enseñado a respetar a sus padres. Y este fue uno de los errores de este Sansón, hombre que Dios escogió desde antes de que naciera. Pero vemos esta falla en él. Esto lleva el respeto, como ya mencioné, lleva el no respetar la palabra de Dios. Siendo Sansón un nazareo, siendo Sansón persona educada en la ley de Moisés, siendo de la tribu de Dan, él sabía perfectamente qué es lo que Dios decía en cuanto a este tema del matrimonio con extranjeros. Él sabía perfectamente bien. Y no respetó la palabra de Dios. Ve y tráiganme a esa mujer, porque ella me agrada. Se olvidó de todos los mandamientos, ordenanzas que Dios había hecho, simplemente por su falta de comprender lo que Dios quería de él. Y también respetar a Dios en nuestros días es algo que se ve mucho en nuestros tiempos. Y hay muchos ejemplos que se pueden usar de muchas cosas que se hacen, de muchas personas que no respetan la palabra de Dios, la pisotean y no la respetan. ¿Qué más llevó a Sansón? ¿Qué más lo llevó a morir con los filisteos? Sansón no reconoció la presencia de Dios, ni su provisión. Ahí en el capítulo 13 de Jueces, noten lo que dice el último verso de este pasaje. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. El Espíritu de Jehová estaba sobre Sansón. Dios lo escogió, Dios lo iba a cuidar. Dios lo cuidó desde antes de su nacimiento. Cuidó a su madre para que tuvieran a este niño, porque Dios tenía ese propósito. Y Dios, ¿cómo lo cuidó? ¿Cómo lo cuidó Dios? El Espíritu de Dios estaba en él en todo lo que él hacía. Toda su fuerza física, todo su poder era por el Espíritu de Dios, el poder de Dios que habitaba en él.
Muchos han dicho que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. Después, más adelante vamos a entrar en eso, pero la fuerza de Sansón estaba en él porque Dios estaba con él. Y se hacen dibujos, ¿verdad? Se pintan dibujos de Sansón con muchos músculos y como alguien que acaba de salir del gimnasio, ¿ven? Pero ese no es el Sansón que nos describe la Biblia. Sansón era un hombre común y corriente como cualquier persona. La diferencia es que él tenía la fuerza de Dios para hacer todo lo que él podía hacer. Sansón no reconoció la presencia y la provisión de Dios. Vamos ahí ahora en el capítulo 14. Bueno, el 15. Vamos al capítulo 15. Atrapan ya, los filisteos atrapan a Sansón. Ellos quieren saber de dónde recibió tanta fuerza física. ¿Cómo es? ¿Por qué es un hombre tan fuerte? Lo atrapan a Sansón, lo llegan a capturar. Y vemos otra de sus fuerzas en el capítulo 15 y el verso 16. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Atrapan a Sansón, levanta lo primero que se haya tirado, lo que se haya es una quijada fresca de un asno, y con esa quijada él logra matar a 1000 hombres. Pero noten lo que dice Sansón: con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Yo lo maté. Él no le da la honra a Dios. Yo lo maté. Dios no me dio la fuerza para hacerlo, sino yo fui el que maté a 1000 hombres con mi propia fuerza. Se le olvidó a Sansón quién le había dado la fuerza. Y luego el último punto que queremos ver es cuando llega una mujer a la vida de Sansón, o otra más. Hay varias aquí en la historia, pero llega esta mujer, todos hemos oído de su nombre, Dalila, ¿verdad? Se le llama, a veces oímos decir que es la historia de Sansón y Dalila. Sansón se enamora ahora de Dalila. Se enamora de esta mujer. Ciegamente enamorado de esta mujer. También era una mujer pagana que no le correspondía a él, pero él ciegamente está enamorado de ella. El interés de ella es el dinero, ¿verdad? Suena como novela. El interés de ella es el dinero. Los filisteos le dicen: pregúntale a Sansón de dónde
¿De dónde tiene toda su fuerza para que tú lo atrapes y nosotros lo capturemos y lo vamos a destruir? Pregúntale de dónde sale toda su fuerza. Y le echa mentiras Sansón a esta mujer. Recordando, él completamente enamorado, pero él le echa mentiras de dónde tiene él toda su fuerza. Ella, o Sansón, primero dice que toda su fuerza, si me atan con cordones, le dice Sansón a ella, si me atan con cordones, entonces me quitan toda la fuerza. ¿Qué hace ella? Va y lo ata con cordones y Sansón se escapa y le reclama, me echaste mentiras, Sansón, esa no es, eso es donde tú tienes tu fuerza. Le dice Sansón, bueno, si me atan con mimbres, ahí me quitan toda mi fuerza. Y va ella, por interés al dinero, le dicen los filisteos, te vamos a dar 1100 ciclos de plata a cada uno de nosotros si nos dices en qué consiste la fuerza de este hombre. Y ella, por ese interés del dinero, hace todo lo que Sansón le dice. Cae en todas las trampas, esas mentiras de Sansón, que también no es para un israelita. El mentir también era algo prohibido por Dios, como lo es ahora en nuestros días. El israelita tenía que ser un hombre de palabra y no practicar la mentira. Y aquí vemos que Sansón le mintió a ella. Y después le dice ella, se escapa Sansón otra vez. Me mentiste, Sansón, ahí no consiste tu fuerza. Y vamos ahí al capítulo 16 ahora. Donde le pregunta a Dalila a Sansón, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y ya después de estar presionándole y presionándole, verso 17, 16, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Era tanto la presión de esta mujer para Sansón que él tuvo que decirle en qué consistía su fuerza. Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué hace ella entonces? En los siguientes versos hace que Sansón se duerma y ella le corta el pelo, le corta el cabello a Sansón. Pero noten en el verso 19 hay algo interesante. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.
La pregunta es, ¿fue la fuerza de Sansón en el cabello de él? Esa es la pregunta. ¿En eso consistió la fuerza de Sansón? Porque toda persona que se apartaba para servir a Dios, nazareo se les llama, toda persona que se convertía en nazareo, a toda persona se le prohibía que le cortasen el pelo. Lo atrapan los filisteos, le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Y luego vamos a brincar. Después si quieren leer toda la historia, lo pueden hacer desde el principio, porque es una historia muy interesante. Estoy buscando el verso que quiero notar. Bueno, vamos a brincar al 29. Después Sansón pide a Dios que le vuelva a él sus fuerzas. Luego Sansón, en el verso 19, o asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre donde descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y Dios le vuelve las fuerzas y cae la casa sobre toda esa gente que estaba ahí, incluyendo él. Y mató los que mató con su propia muerte, los que mató Sansón, dice el verso 30, fueron mucho más que los que había matado él durante su vida. Fue la fuerza de Dios y no la fuerza que él tenía en su cabello. Fue el poder de Dios, el Espíritu de Dios que estaba en él. Cuando el Espíritu de Dios salió de Sansón, cuando Dios dejó de tener su poder sobre Sansón, es cuando los filisteos lo atraparon. Y vemos que pide Sansón a Dios que le vuelva sus fuerzas, pero la tragedia era de que por su muerte él tuvo que pagar con su vida la muerte de todos esos filisteos que estaban ahí. Y ese fue el plan de Dios para el pueblo de Israel: conquistar a los filisteos. Le costó la muerte a un hombre escogido de Dios, un hombre que tuvo muchos errores, pero fue escogido por Dios para cumplir este propósito. Y es un hombre que se menciona en Hebreos 11. Sansón está registrado en ese libro como un hombre, un héroe de fe. Aunque tuvo sus
errores de los que estudiamos en esta mañana. Él tuvo sus errores, pero él era un hombre de fe, según Hebreos 11:32 parece que es el verso. ¿Qué aprendemos de Sansón? Dios nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de ser personas obedientes a Él. Él nos dio un evangelio, el cual seguir, el cual obedecer. Si lo obedecemos, dice Dios que Él va a estar con nosotros y nunca se va a apartar de nosotros. La persona que no acepta el evangelio, entonces va a tener que morir con los filisteos, así como pasó con Sansón. Dijo el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y son las lecciones que podemos aplicarlas a nuestras vidas diarias.